Bueno, hola. Estoy paseando en algún lugar del mundo. Si han leído el libro o conocen del libro de El diario de Ana Frank, pues estoy ahí. Y el guía de turistas nos acaba de contar una historia que se me hizo muy interesante y la quiero compartir. Pues miren, durante la época en la que vivió Ana Frank, en esta parte del mundo, no vinieron los del ejército de cierto bigotón a matar gente. Lo que hicieron fue deportarlos. Hubo redadas, se los llevaron, los detuvieron, se los llevaron a esas personas a las que el bigotón no quería. Y entonces lo que ocurría es que a algunos les pagaban por denunciar que había gente de ellos, de los que no quería el bigotón, aquí. Y entonces ya venía el ejército y se los llevaba. Pero otros muchos le dieron espacio para que viviera la gente, para esconderlos, como a Ana Frank. Pero la cosa es que, y eso no lo sabía, no era gratis. La gente pagaba mucho porque los escondieran en áticos, ¿cómo se llama lo que va abajo? Sótanos, en agujeros detrás de las paredes, cosas así, lugares así donde los podían esconder a cambio de mucho dinero, de todo lo que tenían, pues, de joyas, de dinero, de pertenencias, de todo lo que tenían en el banco. Y después habían otras personas que se dedicaron a denunciar a estos, y entonces venían los del ejército del bigotón y se los llevaban tanto a los que estaban escondidos como a los que los habían escondido. O sea, era alto riesgo todo eso. Pero bueno, el punto, lo que a mí me llama mucho la atención es que eventualmente esa zona donde vivían estas personas queda vacía. Entre los que huyeron, entre los que detuvieron, los que deportaron, los que detuvieron, quedaron vacías, quedó vacía esa zona, ese barrio. Y en ese invierno, no me acuerdo cuál era, pero ese invierno fue muy crudo aquí en esta ciudad. Entonces imagínense, plena guerra, el ejército del bigotón tomando el control. Y la gente pues no tenía nada de qué comer. Y fue un invierno muy frío. Cuentan que llegaron hasta menos 50 grados. Entonces, para sobrevivir a eso, la gente lo que empezó a hacer es ir a las casas de los que habían deportado, los habían llevado o habían... eso que les conté. Fueron a esas casas y rompieron las entradas, rompieron los muebles y se llevaron toda la madera para hacer hogueras, para vivir. Y entonces todo eso quedó... Todo, bueno, aquí las casas se construían principalmente de madera. Bueno, en ese entonces eran principalmente de madera. Así que en algún momento de la historia, todo ese barrio quedó totalmente destruido. Quedó sin puertas, quedó sin muebles, quedó sin nada que pudieran, sin nada de madera, incluyendo las vigas de los techos. Al llevarse las vigas de los techos, pues ya saben lo que pasa, ¿no? Si nada soporta el techo, pues total, así fue el asunto. Aquí los que llegaron a rescatar, a salvar el día, fueron los canadienses. Cuando el ejército canadiense llega a esta ciudad y los libera, se encuentran con una verdadera película de terror, o bueno, peor que una película de terror. Partes muy vacías, partes totalmente deshechas, todo este barrio de este tipo de personas, de esta religión, totalmente destruido, pero no por las bombas, sino porque la gente había tenido que usar esas cosas para quedar vivas, para calentarse. Y bueno, a mí lo que me da de reflexión es el odio, lo que hacemos, lo que hace la gente cuando no se lleva bien con los demás,
y tomar eso también como una reflexión para que no pase ahora o no siga pasando ahora, para darnos cuenta de que la gente, todos merecemos un lugar donde vivir, todos merecemos donde estar y que no vuelva a pasar. Y bueno, yo voy a pasar una calle.